Creo que es obligatorio empezar agradeciendo no solamente al Colegio de Abogados, sino a la directiva de ASIER, en la persona de Pablo Perrino, presidente, que nos acompaña a la mesa, y el doctor Luis Ortiz, que ha tenido a su cargo esta organización. Cuando conversábamos con Luis el esquema de los temas y los aspectos que íbamos a desarrollar, convenimos en comentar este tema de obras por impuestos, que es una modalidad de ejecución de obras que en el Perú se ha desarrollado y que podemos decir que tiene bastante éxito. No es el gran proyecto de financiación para grandes infraestructuras, pero sí es un esquema de trabajo que creo que si tiene un gran valor es el poner en una nueva relación al Estado con el privado, ¿no? Esa relación normalmente de desconfianza que hay, por lo menos en mi país, en los grandes proyectos de infraestructura, aquí no se da. Ya ha ayudado a recomponer un poco la relación entre contratistas, empresas, Estado, sociedad, para desarrollar estos tipos de proyectos. Bueno, entonces vamos a ver, contarles un poco lo que tenemos en el país y que pros, contras y algunos desarrollos que hemos realizado en este punto. Quiero ver si… Ahí está, perfecto, ya aprendí rápido. En el Perú, como en todos casos, en todos los países del mundo, tenemos para hacer obras de infraestructura, tenemos algunas alternativas que el Estado decide según contexto, según posibilidades, según realidades, según marco legal, ¿no? Realizar una obra, una infraestructura, un puente, una carretera, un puerto, por administración directa, o sea, hacerlo directamente con su propio presupuesto y operación material, hacer un contrato de obra para que un tercero lo ejecute, transfiriendo algunos de los riesgos, pero no todos, ejecutar los contratos de APP o contratos de concesión en las diversas variedades. Ya habíamos mencionado que por lo menos en nuestro país la APP es una categoría donde cubre una gran cantidad de contratos, no solamente concesión. Y en el Perú tenemos esta modalidad de obras por impuestos, que es lo que viene a responder a esta pregunta. La pregunta que digamos, es respondida con esta metodología es esto, es ¿cómo adelantar obras y servicios públicos financiados por privados sin efectuar desembolso público ni tampoco cobrar tarifas o peajes a los usuarios? Es decir, ese es el esquema sobre el cual trabajamos y sobre el cual se desarrolla. ¿Cómo ejecutar infraestructura pública sin desembolso público directo, inmediato, ni tampoco comprometer a los usuarios en el pago de tarifas o en el pago de peajes? En nuestro país, esta es un poco la realidad, esto es a la fecha, hasta el año pasado. Digamos, los proyectos por obras por impuestos han llegado a comprometer a 78 empresas privadas, están desarrollando obras en 14 gobiernos regionales y 104 gobiernos locales y 2 obras grandes a nivel proyecto nacional. En total son 220 proyectos de infraestructura que han comprometido 2.280 millones de soles hasta la fecha y que ha cubierto sectores de transporte, sectores de seguridad, sectores de salud, educación, saneamiento, siendo el sector que tiene más proyectos el sector de transporte, con una participación de 44%. ¿En qué consiste este esquema? Este esquema es un sistema que permite a una empresa privada en forma individual o en consorcio, se suman varias empresas o una sola, financiar estudios, ejecutar los proyectos, efectuar también mantenimiento de esos proyectos que han sido priorizados por el Estado a través del gobierno regional, gobiernos locales, las universidades o el gobierno nacional. Lo ejecuta, lo financia con su presupuesto para luego ex post, es decir, luego, después de ejecutar la obra, a la conformidad recibida y entregada, iniciar un proceso de recuperación de esa inversión a través de unos certificados que entrega el Estado para poder deducirlos de futuros impuestos que durante 10 años el Estado le va a ir descontando gradualmente. Posteriormente, el Estado, una vez que descuenta ese presupuesto,
digamos, lo recupera, el gobierno nacional lo recupera de las entidades públicas que hayan sido beneficiarias del proyecto. Si se trata de una carretera de nivel municipal o a nivel de gobierno regional, el Estado descuenta el impuesto a la renta, o sea, el gobierno nacional, pero después ese valor de la obra lo descuenta gradualmente de la unidad estatal, que es la que asume ya la continuación con el mantenimiento de esa obra. Parece un poco complejo de entender al principio, pero vamos a darle algunos ejemplos para poder mirarlo, ¿no? Hay un marco normativo que probablemente no viene el caso. Simplemente me gustaría decirle que tenemos ya alrededor de unos 10 años o 12 años con este esquema, que se ha ido mejorando, perfeccionando en el camino, ampliando, ajustando en función de la práctica. Lo último es un decreto supremo dictado este año para ampliar la base de actividades de obras por impuestos. Y tiene ventajas para todos, ventajas para las entidades públicas que reciben obras, reciben bienes, reciben este tipo de proyectos, para las empresas privadas que la financian y finalmente para la sociedad, ¿no? Vamos a ver, digamos, la entidad financiadora, la entidad privada, ¿no? Yo quiero poner los roles cada uno tiene. Para la empresa privada que financia estas obras tiene, digamos, unas ventajas importantes. La primera es que le da un mejor relacionamiento con su comunidad, con su entorno. Normalmente las empresas financiadoras, ¿qué financian? Obras que están en su entorno, que impactan a su colectividad. Se dan casos de empresas bancarias, empresas mineras, empresas petroleras, que teniendo un entorno social al cual compartir, desarrolla obra de infraestructura en el entorno para poder desarrollar proyectos de responsabilidad social también. Hay un tema que luego vamos a conversar, si es que esto es un programa de responsabilidad social o es un programa de financiamiento de infraestructura, que es, digamos, una discusión que tenemos ahí. A la empresa privada le da una visión tangible de sus impuestos, porque sabe a qué va el impuesto porque ella lo está ejecutando directamente. No es que va a un fondo perdido y no sabe dónde va, a qué parte del país se aplica o en qué proyecto, sino es algo que está directamente concernido a su área de influencia. Posiciona su imagen como empresa, ¿no? Porque lo posiciona en las obras que va construyendo, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos algunas obras donde ya están ejecutadas por aeroimpuestos y en vez de decir esta obra fue inaugurada por el alcalde tal, ¿no? Se dice esta obra fue financiada por las empresas tal, a través de obras por impuestos. Y se asocia la empresa con la obra específica. Eso le da obviamente un uso del impuesto a la renta directamente en la región en la cual está influenciando. Acelera el nivel de ejecución de obras porque la ejecución de la obra se hace bajo un régimen privado. La empresa financiadora contrata a una empresa constructora y lo desarrolla bajo un régimen de contrato privado. Ese contrato no es un contrato público, no hay que seguir una licitación, un concurso, sino lo contrata bajo un esquema privado, controla los montos y controla el proyecto. Y un tema estratégico de las empresas. Pasa de ser un agente pasivo, ¿no? Muchas veces en mi país sucede que la empresa que tiene un gran desarrollo económico tiene un entorno muy pobre alrededor, con lo cual termina teniendo una relación compleja con el entorno. Aquí, digamos, mejora esa relación y pasa a ser un agente de cambio, porque las obras que hace también benefician a la colectividad. Para las entidades públicas, para la entidad pública, ahí yo diferencio dos partes. La entidad pública beneficiaria, es decir, la municipalidad, el gobierno regional, la empresa, la universidad, que es la beneficiaria de la obra, y el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el Ministerio de Hacienda, ¿no? Hay dos intereses ahí. Para la entidad beneficiaria, le acelera la ejecución de las obras. En vez de seguir el ciclo administrativo de una obra tradicional, esta obra se desarrolla bajo un régimen privado directamente, por lo cual es realizado normalmente con mucha mayor rapidez. A las entidades públicas le libera de recursos porque no están invirtiendo, no están ejecutando presupuesto público para esta obra. Lo que están haciendo es recibir una obra simplemente y supervisarla, porque si hay un compromiso del Estado de supervisar esa obra. Facilita los procesos de contratación, porque igualmente estos procesos se desarrollan bajo régimen privado y bajo supervisión privada. Las entidades adquieren mayor capacidad financiera, porque las entidades al liberar recursos tienen más capacidad para utilizarla en otros tipos de actividades, ¿no? Recién van a comenzar a pagar intereses por estas obras después de que están recibidas y después que el Estado ha pagado los certificados a las empresas que han invertido. Y el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el gran, digamos, que tiene el candado de este sistema, lo que hace es adelantar obras en el corto plazo
con cargo a una financiación futura de descuento de impuesto a la renta que lo va él gradualmente midiendo para que tampoco sea un desborde de recursos futuros. Este compromiso transgeneracional que hay no vaya a ser que en el futuro terminemos sin impuestos, ¿no? Que es lo que hay que balancear y lo que hay que controlar. En este esquema, ¿qué es lo que hace? Hay algo más importante que yo les decía, que este esquema nos ha ayudado mucho en el nuevo relacionamiento entre la empresa y la comunidad. Sobre todo porque la comunidad recibe obras, recibe servicios públicos, genera empleo directo, porque siendo empresas normalmente hay empleo directo asociado a la comunidad, y sobre todo tiene mejores opciones de tener proyectos de calidad y sostenibles en el tiempo. Comprenderán ustedes que una empresa que tiene un entorno social en la cual está haciendo una obra no tiene ningún interés que el puente se caiga, que sea un elefante blanco, que sea una obra que no funcione, una carretera que se deprecie, porque está en el entorno, viviendo con la comunidad. Entonces hay mayores posibilidades de que estas obras sean de mejor calidad y más sostenibles en el tiempo. Hay algunos temas jurídicos, quiero simplemente ir viendo, por ejemplo, estos son en el marco legal se permite hacer obras por impuestos en estos sectores, ¿no? Salud, educación, turismo, agricultura, riego, orden público, seguridad, cultura, saneamiento, pesca, deporte, ambiente. Este ha sido un listado que se ha abierto gradualmente. Inicialmente el Perú lo tenía solamente restringido a obras por impuestos, es decir, a obras de infraestructura. Por eso el nombre, obras por, pero ahí ustedes miran que hay una serie de actividades que ya no son obras propiamente dicho. Hay algunos que son mantenimiento, son servicios, son actividades en el cual también se desarrollan privados. Uno de los temas que también nos interesa es que el mercado al cual apuntan estas obras por impuestos o este esquema de financiamiento no es el mercado tradicional de la infraestructura que apuntamos, digamos, en las APPs tradicionales, ¿no? En las APP tradicionales apuntamos a grandes empresas con grandes operadores, con desarrollo internacional, con tecnología moderna, bancos, financiadores, AFPs, etc. Aquí no. ¿Cuál es el mercado que se apunta? Grandes empresas que tengan impuesto a la renta sostenible a lo largo del tiempo. Y además, que se espera que en los próximos 10 años tengan igualmente impuesto a la renta que les permita descontar esto a futuro. Entonces, ¿quiénes aparecen como jugadores, digamos, en este tipo de obras? Los bancos, pero ya no para financiar obras a terceros, bancos para hacer obras que ellos titularizan, ¿no? En el país hay bancos que tienen un origen, por ejemplo, muy local. Hay un banco que tiene origen en la zona norte del país. Hace mucha obra de obras por impuestos en la zona norte del país. Eso es zona de influencia, eso es zona de origen, ¿no? Tenemos bancos, tenemos empresas mineras, empresas de servicios públicos, Telefónica, Calpa, América Móvil, cerveceras, hacen mucha obra por impuesto también, las empresas cerveceras, cementeras, maquinarias, farmacias, retails, pesca, medios de comunicación, también hacen este tipo de obras por impuestos, AFPs también, ¿no? Es decir, hay un mercado amplio, un abanico de empresas que les interesa hacer esto. Para ir avanzando, probablemente hay unos temas de posibles inversiones, pero quiero ir a pasar a algunos temas clave, en la línea que probablemente el tiempo ya se nos está ajustando. ¿Cuál es la condición esencial para estos proyectos? Es que no sean los proyectos que el contratista quiere o que el empresario quiere, sino es el proyecto que el Estado quiere, ¿no? El Estado finalmente es el que controla. El déficit de infraestructura hay que cerrarlo, a la brecha de infraestructura hay que cerrarla, pero a partir no de lo que el empresario desee, sino es que el proyecto de inversión al cual apunta sea, primero, en armonía con los planes nacionales y sectoriales. Segundo, que tenga declaración de viabilidad a nivel de sistema. Hay un sistema de programación multianual en el Perú que controla, digamos, todo lo que es viable o no viable a futuro, y se encuentre en una lista priorizada, ¿no? Hasta aquí, un tema que es importante para nosotros no es que el empresario diga, yo quiero hacer un jardín y lo propongo. No, es el Estado el que saca su lista de proyectos y hay una página web, inclusive en el Perú, en la cual obras por impuestos, donde las entidades públicas dicen, estas son las obras que yo tengo, estas son las obras que he proyectado y estas son las obras que quisiera que alguien pueda asumirlas por obra por impuestos. Hay una página web especial, por eso que es una lista de proyectos oficial que el Estado tiene y que brinda a la comunidad para que las empresas puedan escoger, ver qué cosas realizar. Este es más o menos el monto de proyectos que se han
desarrollado, aquí es una cifra hasta febrero de este año, ¿no? Verán ustedes que hay una curva ascendente hasta el año 2014, ahí viene cambio de gobierno y comienza a declinar, porque tenemos ya el doctor Richard Martin anunció como hace un rato cómo está el Perú en este tema de inversiones con idas y vueltas, ¿no? Pero esta línea de horas por impuestos se ha sostenido y mantiene, ¿no? Acá hay una bajada de 79 proyectos al 2017 en febrero, luego de eso se ha incrementado. Los sectores en los cuales hay estos proyectos son variados: educación, transporte, seguridad. Yo quisiera mencionar los proyectos más emblemáticos que han habido o que hay en ejecución en horas por impuestos. Hay vías conectoras, por ejemplo, puentes. Hay un puente famoso, quienes vayan al Perú y vayan a Arequipa no van a dejar de pasar por un puente que se llama Puente Chilina, que es un puente que conecta la ciudad, ¿no? Una vía aérea que conecta la ciudad por 5 distritos, es una obra por impuestos, ¿no? Financiada por las empresas de la zona, la empresa más grande de la zona lo financiaron. Hay construcción de sistema de alcantarillado, intercambios viales, hay servicios de gestión de residuos sólidos en algunas poblaciones, construcción de mercados centrales, construcción de escuelas técnicas superior ejército, ampliación y mejoramiento de capacidad hospitalaria. Hay hospitales que se han mejorado a través de este mecanismo. Y el último, yo lo quisiera mencionar simplemente porque me parece muy simpático para el proyecto. Es lo que se llama la creación del servicio especializado para alumnos de secundaria con alto desempeño académico en Ica y en Lambayeque. Consiste en 2 proyectos, lo que se llaman en el Perú colegios emblemáticos. O sea, son colegios que la inversión privada ha desarrollado y los sostiene solo para los alumnos de mejores notas y promedios en esas zonas, que son zonas muy deprimidas en el país, donde no hay casi educación oficial o muy poca, ¿no? Y lo que se ha desarrollado ahí son se están desarrollando estos 2 colegios emblemáticos de alta calidad, financiados con profesores de muy alto nivel, con conexión internacional, para que en esas zonas muy pobres pueda desarrollarse esta actividad. Estos están desarrollados por empresas bancarias. Para ir avanzando y cerrando, ¿cuáles son las fases de este proyecto? No es muy complejo en procedimiento, ¿no? Tiene 4 etapas. Una etapa es una fase de priorización, donde es que el Estado dice qué proyecto quiero y pongo en la lista de proyectos para que el privado pueda invertir. La fase de actos previos, donde serán tratativas entre quien quiere y quien propone, y hay un proceso de competencia para ver si hay otra empresa que quisiera abordar ese proyecto. Se ha creado un mercado de empresas que quieren estos proyectos. Hay una fase de proceso de selección donde se elige cuál es la empresa que finalmente va a hacer este proyecto. Hay una competencia. Y hay una fase de ejecución finalmente del proyecto, donde ya se ejecuta la obra, se emiten los certificados, se supervisan el proyecto, finalmente se descuentan estas obras a futuro. Ya en temas jurídicos, hay algunos temas jurídicos interesantes, sobre todo los abogados que nos encanta hacer disecciones de naturaleza jurídicas. Aquí surgen varias relaciones distintas, ¿no? Como casi todos los contratos administrativos, es un sistema de relaciones distintas, ¿no? Hay una relación que surge entre la entidad pública beneficiaria y el inversionista, que es un contrato de inversión. El inversionista y su constructor, que es un contrato de construcción privado, ¿no? Entre la entidad pública beneficiaria, el inversionista y el supervisor de proyecto. El Estado contrata un supervisor de proyecto para que verifique calidad, monto y oportunidad. La autoridad tributaria y el inversionista, otra relación que se da ex post, porque la autoridad tributaria tiene que vigilar que el monto sea el exacto y autorizar los certificados para deducir luego los impuestos. El Ministerio de Economía, finalmente, que también vigila que estos montos no se extralimiten. Y como siempre hay un riesgo de que no tengamos que hoy día invertir rápido y después tener que no tener impuestos a futuro que cobrar, el Ministerio de Economía es alguien que le pone límites a este tipo de procesos. Y finalmente hay una relación entre el Ministerio de Economía y la entidad beneficiaria, porque el Ministerio de Economía, luego de aceptar la deducción de impuestos, lo que hace es el monto de la obra lo descuenta de la entidad beneficiaria, gradualmente a largo tiempo, para que finalmente el Estado Nacional no sea el que soporte todo el peso de este proyecto. Algunos temas de interés. ¿Cómo nos aseguramos o cómo nos hemos asegurado o cómo hemos intentado asegurarnos? Tampoco podemos decir que está todo cerrado sobre esto. ¿Cómo podemos asegurar que el proyecto sea de relevancia pública? ¿No? Gracias. Tarjeta María. Gracias. ¿Cómo nos aseguramos que el proyecto sea de relevancia pública? ¿No? Básicamente es
como le decía, no es que el privado ponga el proyecto que él quiere, sino que el Estado defina qué necesita. Y es un listado de proyectos que el Estado lo plantea, lo analiza y lo proyecta. ¿El proyecto de obra por impuestos de una empresa reemplaza los planes de responsabilidad social? No necesariamente. Pueden haber otros planes de responsabilidad social que desarrollen, pero sí alinean intereses, lo cual es bueno para que la responsabilidad social se canalicen para proyectos. El proyecto de inversión, o sea, la obra por impuestos que se realiza, ¿puede también implicar beneficios para el inversionista? No hay ninguna restricción a eso. De hecho, justo antes de venir a Costa Rica, recibí a una empresa en el despacho que tenía un problema fuerte porque en el Perú el año pasado, mejor dicho, este año hubo un fenómeno del Niño, que es un fenómeno de lluvias en el norte del país, que arrasa carreteras, sembríos, cosechas, todo. Y esta es una empresa minera que no puede sacar sus minerales porque la carretera se ha destrozado. Entonces pierde muchas horas hombre en poder conectarse al puerto. Entonces, y el Estado ha planificado hacer esa carretera hacia fines del 2018. Entonces, lo que está haciendo justamente es tratar de realizar una obra por impuestos. Entonces, le ayuda a mejorar su conectividad, pero también ayuda al entorno. Y va a trabajar un esquema que el Estado es el que va a proponer, el Estado va a plantear, que además no solamente es la ruta que le interesa a la empresa, sino la ruta que interesa a la colectividad, para que sea un plan, digamos, sostenible en el tiempo. ¿Cómo nos aseguramos que el monto de la inversión no se sobrevalúe? Y ese es uno de los puntos claves que siempre ha habido. Aquí interviene la Contraloría General de la República, ente máximo de fiscalización administrativa del Perú, que fiscaliza el contrato, las valorizaciones, los montos y que desde una instancia independiente puede vetar los montos también que pudiera desarrollarse. ¿Cómo nos aseguramos que la obra sea realizada a satisfacción de la entidad y del servicio público y no de la empresa? Hay un supervisor contratado por el Estado y que va a supervisar todo el proceso y que eventualmente no le puede dar la conformidad si la obra no salga a satisfacción del interés público. ¿Cómo nos aseguramos de no comprometer ingresos futuros y arriesgar el equilibrio presupuestal? Justamente a través del control que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas de racionalizar estos montos y también de prorratearlos en el tiempo. Porque ya les dije, la entidad privada invierte, realiza el desarrollo, entrega la obra y ahí tiene 10 años para poder deducir los impuestos futuros gradualmente. No es que el impacto sea un solo año y que además el Estado va a verificar los montos y lo que va a hacer también es, esos montos va a descontárselos de las otras entidades públicas que finalmente reciban la infraestructura. Entonces no lo soporta todo el peso del Estado Nacional. ¿Los costos deben ser a precio de mercado? Se entiende que sí, es el costo real de una obra, pero sí verificados por el Estado la razonabilidad de los montos. ¿Todos los gastos deben ser reconocidos? Ahí es un tema que todavía siempre estamos en discusión. Lo que se debate y el argumento que predomina hasta ahora es que solo se reconocen los gastos estrictamente de obra. O sea, por ejemplo, gastos de administración, gastos de mantenimiento, gastos colaterales, el Estado no lo está reconociendo. Y eso es un esquema de eficiencia de la empresa financiadora. ¿Qué sucede si la empresa inversionista no genera impuesto a la renta en el futuro? Esa es parte de su riesgo. El Estado lo que ofrece es poder descontar eso a futuro, en 10 años. Eventualmente, si en 10 años no ha logrado impuesto a la renta a deducir, lo que le entrega el Estado es un certificado y una devolución de un monto menor a futuro de lo que él invirtió, que es una fórmula económica que se aplica. Pero eso también, el modelo está pensado en que la empresa sea sostenible en el tiempo y tenga impuesto a la renta y tenga el incentivo necesario para generar más actividad económica, para desarrollar impuesto a la renta futuro y poder descontar estos impuestos. Unos últimos temitas colaterales es, este documento es el importante. Todo se reduce en este certificado de inversión pública regional. Es decir, la empresa, una vez que invierte, tiene la conformidad, entrega la obra, la sociedad ya la está utilizando, la entidad lo recibió, ya está parte del activo público, la empresa privada recibe un certificado. ¿Qué es eso? Es un documento cancelatorio, ¿no? Es una constancia que reconoce el valor de la obra, está emitido por el Gobierno Nacional, está expresado en soles, o sea, no está dolarizado, está en soles, tiene poder cancelatorio del impuesto a la renta de tercera categoría hasta por el 50% del impuesto anterior, que lo puede utilizar durante 10 años, ¿no? Se pueden emitir CEPIR parciales o certificados parciales si hay avances de obra, parciales que lo justifiquen.
¿no? Y al término de la vigencia se puede obtener una devolución de SUNAT sobre el particular. Sí, un minuto justo para terminar las últimas reflexiones. Algunos temas pendientes, de los cuales no hemos tenido todavía solución, o tenemos soluciones a medias, o tenemos simplemente propuestas de solución. Hay muchas barreras administrativas todavía para el proyecto. Este es un tema que trata, yo le dije al inicio, de recomponer la relación entre la empresa y el Estado. Pero no obstante, todavía hay demoras, hay dilación de las propias entidades públicas en, por ejemplo, incluir una obra en la lista priorizada. Hay muchas dudas de las entidades públicas, qué obra prefiero, qué obra pongo, porque el Estado lo que le dice a cada entidad pública, esto tiene un monto máximo tope de obras por impuestos para este año. No puedes comprometer más porque no estás comprometiendo el futuro. Entonces, entre escoger un puente, una carretera, un estadio, a veces priorizan lo que no es realmente importante, ¿no? Priorizan la plaza municipal, la estatua de alguien, el museo, no la carretera. Entonces, ahí hay un tema que el propio Estado está tratando de organizarse y fortalecer para que sea, digamos, eficiente. El tema de la aprobación de los informes, porque hay muchos informes de documentación, las valorizaciones, ¿no? Hay mucho temor funcionarial sobre el valor que tiene que firmar. El expediente técnico, que lo hace el privado, el Estado a veces no tiene la capacidad para analizarlo a tiempo real. Hay casos en los cuales el expediente técnico se hace muy rápido y la aprobación demora más que el expediente técnico. Entonces ahí se descalzan los plazos y los sobrecostos empiezan, ¿no? La falta de capacidad técnica de los funcionarios es un tema también importante. ¿Por qué no decirlo? La corrupción. Existe un nivel, aunque estos proyectos no son los grandes proyectos de infraestructura donde hay, digamos, una mega corrupción, aquí tenemos probablemente microcorrupción, ¿no? Que es también necesario poner un reflector. Los sobrecostos no previstos, por plazos, por variantes, por un expediente técnico mal hecho, hay los típicos problemas de construcción que aquí se trasladan y lo tiene el contratista porque es su expediente finalmente, ¿no? Entonces, bueno, el contratista quiere trasladarse al Estado, entonces siempre hay la dinámica esta de tratar de buscar un punto de equilibrio. El otro tema, la alta rotación de funcionarios, rotan mucho, entonces el que priorizó un proyecto no es el que lo ejecuta, entonces ya no tenemos el mismo interlocutor. Y el tema de la credibilidad de los montos, ¿no? Es decir, finalmente todo esto se reduce a un certificado de inversión que el monto es el que va a definir. Entonces, ese monto es el que a veces hay muchas dudas sobre la cuantificación. En fin, mi experiencia y mi idea era comentarles esta nueva forma de financiamiento que tenemos en el Perú. Hay, de repente, un modelo para armar, modelo para adecuar. Es interesante, nos ha generado muchos proyectos, nos ayuda mucho al nuevo relacionamiento entre la sociedad civil, empresariado, entidades públicas, nos ha generado muchas satisfacciones. No es un esquema para grandes proyectos, sí para obras de impacto social y de ingeniería social, que creo valdría tener en la cuenta como un caso de estudio para poder desarrollarlo, porque nosotros, no podemos negarlo, nos ha ido bastante bien con este proyecto. Les agradezco su tiempo, muchas gracias.